esto, ¿no? De todos los cuidados, todo lo que uno tiene que saber cuando compra algo por internet, vale lo mismo, te tienen que respetar las mismas cosas que si vos fueras a un negocio. ¿Cómo estás? Dayana con I común. Y Buen sin día. H. Ahí Y sin está. H, por Ahí favor. está. Todo ¿Cómo un estamos, trauma. Dayana? Bien, muy bien. Bien, ¿Ustedes? bien, bien. ¿Está complicado afuera? ¿Está lloviendo o no tanto ahora? Está Llueve. lloviendo, no sé si se nota mi pelo, pero... No te veas. Ay, bueno. Qué mala, mi pelo, yo no soy un pelo todo parado así. Por eso estamos de prolijo nosotros, con una lluvia antes de entrar. Dale. Puede ser el tema. Bueno, y en un ratito vamos a ver si podemos hablar también desde el estudio con el doctor José María González. Bueno, a raíz de algunas cuestiones que por ahí se plantean y algunos fallos que llegan a ser noticia, uno infiere que, digamos, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico estaría teniendo algún tipo de protección, igual que si uno compra en un negocio presencial. Pero ¿es tan así? ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno compra algo y después no, o sea, el vendedor no se lo entrega y lo hace a través de una de estas plataformas que son las más conocidas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Diana, en este sentido? En este sentido hay que tener, o sea, sobre todo con esto de la pandemia, esto se aumentó porque quédate en casa, comprar por una plataforma y esto empezó a tener varios problemas. Pago en tarjeta y no me llega el envío. Y después la ¿dónde tarjeta puedo? dice, no sé, arreglate. Claro, ¿cómo puedo reclamar? Por suerte tenemos la ley de defensa del consumidor, todos estos organismos de que regulan todo lo que es la compraventa entre el vendedor y la persona que compra. Pero ¿qué pasa con el intermediario? Claro. Con Mercado Libre, por ejemplo, con Uber. Claro. Todas estas plataformas tienen responsabilidad, puedo reclamar, son ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta también qué dicen los jueces respecto a esto. También, Dayana, hay que tener en cuenta que si uno compra, quiere la respuesta en la inmediatez. Si te dicen 7 días y a los 7 días vos querés la respuesta, tener que después recurrir a defensa del consumidor, hacer trámites administrativos, ya la gente cansa un poquito, ¿no? Claro, obviamente, pero por suerte son en los casos menores, digamos. Lo que tiene de bueno lo que es defensa del consumidor, la parte toda administrativa es mucho más rápido que la parte judicial. O sea, lo que busca esta defensa del consumidor es disminuir los plazos que lleva un juicio, por ejemplo, simplemente disminuirlo en una mediación entre las partes y ver si se puede llegar a un acuerdo. ¿Y qué pasa? Y lo sumamos al doctor González. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos súper bien. Bueno, ¿qué pasa? Porque generalmente cuando uno compra a través de una plataforma, la otra persona está lejos en muchos casos. Y por ahí encontrarse, uno si compra presencialmente va al negocio y le reclama o va al lugar a donde compró y tiene alguien físico para reclamar. A veces en una plataforma uno no sabe quién está del otro lado. Lo mismo, los organismos de defensa del consumidor pueden actuar. Sí, sí, está claro que lo que cambia es el medio por el cual se realiza la operación. Como bien decía, en lugar de hacerlo presencial, lo haces mediante una plataforma. La diferencia está planteada justamente en que esa falta de inmediatez, digamos, de cercanía física, va a hacer que el pago se haga necesariamente por un medio electrónico, de que la entrega no sea inmediata, sino que sea pactada a un determinado plazo. Y la verdad es que el sistema está funcionando de una manera que se va perfeccionando con el tiempo, toda vez que cada vez ya tienen más prevenciones. Ustedes plantean cuáles son las recomendaciones. Bueno, la primera es que una plataforma le va a pedir que lea y acepte las condiciones que se rige la plataforma. Es bastante tedioso, no nos gusta, pero hay que hacerlo, hay que pegarle una lectura a esas condiciones que nos van a pedir antes de ingresar. Luego, las plataformas están previendo mecanismos para recibir los reclamos, digamos, porque no olvidemos que la plataforma lo que hace es intermediar entre el que ofrece el producto y la persona que lo necesita, ¿no es cierto? Y en base a cómo se dé esa intermediación, seguramente va a tener diferente responsabilidad para que le podamos reclamar a esa plataforma. ¿Y cuál es el rol de las plataformas, Dayana? Está discutido esto. Hay veces que se le imputa a las plataformas, que se le da una condena por decir que tienen un rol activo dentro del consumidor y el usuario, del consumidor y el vendedor. Porque, por ejemplo, hay plataformas de que te ofrecen medios de pagos, hay plataformas de que se ofrecen como medio de transportes, entonces eso sí es un rol activo que le realiza la plataforma. Ahora bien, si la plataforma únicamente es un intermediario entre el que compra y el que vende, ahí ya no tiene tanta responsabilidad porque únicamente es un nexo entre las dos partes. Sí, pero siempre cobra un porcentaje. Hay plataformas que lo hacen y hay plataformas que no.
por eso ahí radica la diferencia. Al cobrar un porcentaje, sí, está incluido en la relación comercial y sí tiene una cierta responsabilidad y se lo tiene que citar en el momento de hacer un reclamo por un daño, un perjuicio. Sí, yo entiendo la postura del rol de cada uno, pero vos cuando entras a una plataforma es porque confías en esa plataforma. En cierta manera tiene un rol activo en la comercialización, por más que no gane un centavo. Exacto, hay parte de la jurisprudencia de los jueces que dicen que el principal valor que tiene la plataforma es la confianza. O sea, si vos entras a Mercado Libre, por ejemplo, y vos decís confío en esta plataforma, pero ciertamente no es lo mismo en la parte que vende el producto. O sea, no, en esa persona... Yo a esa persona no le compraría si no fuera que está Claro, en si no es Mercado que no Libre. está publicado en esa plataforma. Pero hay que tener también, hacer un mea culpa y decir, bueno, vamos a ver los comentarios de esta persona. Ahora las plataformas también tienen en la calificación Claro, del una especie de vendedor. calificación. Entonces, bueno, nosotros como compradores vamos a hacer un poquito más de trabajo, también lo que decía el doctor González, los de términos y condiciones de uso. ¿Cuántas veces dimos a aceptar y nadie lo leyó? Claro. Igual en algún caso, no sé si escuché bien un caso que se resolvió de esta manera, incluso también controvertido, porque fue, digamos, en varias instancias que los jueces opinaron distintos, en algún sentido que era un mero intermediario la plataforma. El caso era así, una persona compró algo a través de una plataforma X, ¿no? Nunca le entregaron lo que compró y pagó. Entonces la persona hizo el reclamo a la plataforma y la plataforma le dijo, bueno, yo soy un intermediario. En una primera instancia, supongamos, le dieron la razón y le dijeron, no, usted tiene que reclamarle al vendedor que no le entregó lo que le entregaba, que le tienen que resarcir, devolver el dinero y todo eso. Pero después, en otra instancia, dijeron, no, y usaban ese argumento, decía Gustavo, esta persona no lo encontró al vendedor si no hubiera sido por la plataforma. Que la plataforma le devuelva el dinero, le dé la cosa y que después la plataforma le reclame a esa otra parte el punto. Teniendo en cuenta también la desigualdad que hay entre estas que son empresas monstruosas, que por ahí devolverte lo que vos podés haber comprado en unas zapatillas no le va a complicar la vida, y a esa persona, como decía Marcelo, no puede estar esperando 2 meses, 3 meses hasta poder tener ese dinero para algo. Entonces también me parece que dependerá de las circunstancias. No sé qué opinan ustedes, no sé, doctor González. Sí, digamos, en primer lugar hay que considerar que la jurisprudencia fue variando en el tiempo entre los primeros casos y lo que se producen en la actualidad, precisamente porque las plataformas han ido tomando precauciones. Por ejemplo, en esta plataforma, en las plataformas de compras de productos, digamos así, de bienes, uno puede ver la calificación del oferente. Entonces, la plataforma podrá excluir su responsabilidad si estaba calificado por los propios consumidores con rojo, ¿no es cierto? Es decir, con la técnica del semáforo. La mayoría de los que le compraron lo colocó en una calificación en rojo con un bajo porcentaje de credibilidad. El usuario el consumidor que asuma comprar va a asumir, digamos, de alguna manera el riesgo, entonces va a disminuir la responsabilidad de la plataforma. Inicialmente se planteaba una responsabilidad objetiva como que siempre debían responder, y eso se está limitando por esas razones. Como decimos siempre, hay que ver en el caso concreto, pero hay 2 conductas que son las que se analizan, digamos, ¿no? Muy importante, qué precauciones tomó el consumidor y qué acciones hizo la plataforma para tratar de evitar de que el consumidor sea dañado, de que el consumidor sea engañado, porque no nos olvidemos que esto va acompañado de publicidad, de convenios con tarjetas de crédito en cuanto a las formas de pago, va acompañado de que uno debe introducir datos sensibles, como los datos personales, de las tarjetas de crédito y demás. Entonces se da un complejo de situaciones donde la primera medida es que cada uno pueda demostrar su diligencia, es decir, que fue cuidadoso en el rol que le tocó cumplir en esa contratación electrónica. ¿Y los contratos online tienen la misma validez que un contrato firmado? Cuando yo pongo clic en el box ese de acepto términos y condiciones, ¿lo mismo que hubiera firmado? Es exactamente lo mismo, porque vos aceptás, das tu consentimiento en eso. Por eso es tan importante leerlo, aunque por más que sean 400 hojas, es importante porque es lo que obliga a las partes. Si bien hay muchas veces que tienen cláusulas abusivas, y eso tenemos un organismo de control que evalúa eso y podría llegar a desvalidar esa cláusula, como para que no sea tan desigual la balanza entre el consumidor y el proveedor, digamos. Claro, pues vos no tenés manera de cambiar nada, y o sea, lo único que te dice acepto términos y condiciones, y tenés el cuadradito, clic, listo, ya está. Es un contrato de adhesión, digamos, no es una negociación entre las partes, sino que es únicamente aceptar lo que ellos te dicen. Si te tomás el trabajo de leer todo, no compras nada. No lo compras. Claro, por eso te van a perder siempre.
Claro, obviamente, pero en esas cláusulas abusivas lo que se hace es, por ejemplo, ir a un organismo de control y decir, bueno, esta cláusula la verdad que me perjudica, y si está dentro de la ley se puede llegar a invalidar esa cláusula. Doctora, recién decía Cristina, y es lo que nos ha pasado a muchos. Ingresamos a las plataformas, conocemos algún producto en particular, gracias a la plataforma, estas personas te ofrecen a través de la plataforma producto, te la venden y a los 48 horas después que te cobraron desaparecen de la plataforma. ¿A quién le lloro ahí? A la plataforma. Ahí sí recurro a la plataforma. Claro, a la plataforma para que le den los datos de la persona. Le digo porque sobre todo en un rubro deportivo en particular está ocurriendo eso. A ver, contá bien. El automovilismo ¿Pero deportivo. qué compras? Y compran motores. Apa. Venden motores para karting, motores para moto, a través de la plataforma. Pero esos motores no tienen que tener un número y un montón de cosas. Sí, bueno, pero todo eso te lo dicen, te lo van a dar con los papeles el día que te llegue el motor. Pero vos pagaste en forma anticipada un motor que te va a llegar. Bueno, ¿Cuánto cuesta un motor? 40.000 pesos, Ajá. 45.000 pesos. Nosotros en el diario hace unos años también nos pasó de la compra de equipos, máquinas fotográficas, que una empresa, vos incluso hasta tenía el teléfono, hasta podías llamar por teléfono, compramos y a los 3 días desapareció la empresa, desapareció el mercado, desapareció. ¿Qué pasó? Nada. Y nada, el diario no pudo recuperar el dinero que invirtió. ¿No hicieron el reclamo? No. Desconozco cómo fue, pero yo hasta lo último hablé con la gente de administración del diario, no intentaron hacer el reclamo, pero quedó en la nada y bueno, lo asumieron como pérdida, digamos. ¿Tienen muchos casos en el estudio o cada vez hay más casos de este tipo en general? ¿Hay cada vez más fallos de la justicia en este sentido? En este sentido no, o sea, sí tenemos casos de defensa del consumidor en que muchas veces llegamos a acuerdos, pero la mayoría de clientes nunca nos prestó disconformidad con el tema de estas las plataformas. Sí. Y puede ser también como plantea Gustavo, que a veces uno no hace el reclamo, ¿viste? ¿Viste como, bueno, listo, ya está, perdí, y es como que uno tiene la sensación de que uno asumió el riesgo a comprar de esta manera. Claro. ¿Viste? Decir, bueno, listo, bueno, ya está, vos. Lo perdí. Y hasta te sentís culpable porque estabas buscando precio y decís, bueno, pero era. Por y, pijotero, claro, no tendría que ser así o sí. claro. O sea, sin. Por amarrete te vas Yo a- una sola vez compré y como no me animé le dije a mi hermano que lo compre, digamos, yo no me animé a poner la tarjeta de crédito, nada. Ah, qué buen hermano, ¿eh? No, Sos pero mi hermano copado. es un comprador impulsivo, ahí compra. Entonces me dice, bueno, compré por ejemplo un micrófono, un reflector para hacer notas, digamos, para grabar la nota, incluso para la nota de equipo Que lo noticias y engañen a demás. tu hermano. de última. No, yo pagué. Bueno, y vos sabés que el micrófono es una porquería, el reflector otra porquería, digamos, la verdad que vos mirabas ahí, era espectacular, Claro. te reflejaba todo. Y ahí te dice el Compraste- tipo, Marketing, y uno, digamos. bueno, tu hermano el que te estafó. Pero al momento de leer las especificaciones, Sí, no, por vale, ejemplo, es exactamente lo mismo. Que no me voy a poner a medir la luz, la luminosidad del reflector, digamos. O sea, Una regla. Bueno, las Claro. fotos son meramente ilustrativas. ¿Eso sirve para deslindar la responsabilidad cuando te ponen eso? ¿O no? ¿Viste? Doctor González, No, la verdad que no sirve para excluir la responsabilidad, por eso incluso la compra tiene que ser a conciencia, es decir, si uno despliega todas las opciones va a llegar incluso a las especificaciones técnicas, tipo largo, ancho, alto, material, densidad, bueno, todo lo que uno necesita saber como para representarse qué es lo que está comprando. Sobre el cumplimiento o no de esas especificaciones técnicas, la mayor responsabilidad es del vendedor, claramente. Y hay casos donde se ha excluido la responsabilidad, por esto planteaba Marcelo, por ejemplo, en el tema de bienes registrables usados, digamos, un auto, un motor mismo que tiene una identificación, ¿no es cierto?, un número de motor, se ha excluido la responsabilidad de las plataformas porque la naturaleza de la vinculación es virtual, entonces no podría exigírseles que conozcan si funcionaba o no funcionaba el motor. Entonces, en esos casos, la responsabilidad mayor es del vendedor y del consumidor, ¿no es cierto? acá tengo un par de mensajes. Son medio imprecisos algunos, pero se los traslado. Gente que está mirando y quiere preguntar. Por ejemplo, hola, buen día, soy Miguel. A mí me cobraron en 3 cuotas de Mercado Pago 3.100 pesos, o sea, 3 cuotas de 3.100 pesos a través de Mercado Pago. Yo reclamé al banco, jamás tuve una respuesta. Después de un tiempo llamé, me dijeron que ya se había vencido el plazo del reclamo, me cortaron y no pude hacer nada. ¿Hay plazos para reclamar?
Sí, Sí, obviamente. efectivamente, en temas que están vinculados a esta forma de pago, tarjeta de crédito y demás, pero nos estamos refiriendo siempre al plazo administrativo, digamos, al plazo que plantea el banco, pero también generalmente 30 días para observar un resumen de una tarjeta o de cualquier producto bancario. Pero también hay plazos legales, que son los plazos de prescripción, que son bastante más amplios, están medidos en años, para hacer los reclamos judiciales. Entonces, lo que uno no va a obtener es la inmediata restitución si no hace por un trámite administrativo ante el banco, Doctor, digamos, ante la entidad, si no hace el reclamo en el tiempo ese, pero sí lo va a poder obtener, ya sea por defensa del consumidor o por la vía judicial. doctor, ¿y qué responsabilidad tienen los bancos cuando te piden que hagas una transferencia bancaria? A Porque ver, la transferencia bancaria va a una cuenta de una persona. ¿Vos pagás por transferencia algo? la entidad bancaria en estos casos, porque todos los pagos se realizan, lo ideal sería cuando nos piden las condiciones, dicen, no, trata de negociar de que el pago sea contra entrega del producto. Eso prácticamente no existe, ¿no es cierto? Porque la otra parte se quiere asegurar el pago. Entonces, un actor que aparece vinculado necesariamente es la entidad bancaria, a través de la cual se hace el pago, digamos. La entidad bancaria no es parte del contrato, no es parte del contrato, sino que simplemente está poniendo un medio a disposición, y la situación es la misma que si nosotros operáramos con el banco de manera presencial o en la misma interrelación como clientes del banco, con el tema de los resúmenes y demás, que ya lo hemos tratado, en el sentido de que, bueno, en general hay un deber de seguridad del banco en estas operaciones. Por eso es que han habido en estos últimos tiempos tantas reclamos y tantas sentencias, incluso una política de parte de los bancos de, ante el reclamo, acordar con los clientes la reparación para evitar llegar a juicio. Lo que hay que evitar es lo que decía Gustavo recién, lo que hay que evitar es no reclamar, porque la esencia de que funcione esto virtualmente es que seamos responsables en hacer los reclamos y también tomarnos un trabajito posterior, por ejemplo, calificar la operación. Te cumplió en tiempo, te cumplió en forma, te mandó lo que había ofrecido, porque esa información se vuelve a volcar a la red. Entonces los futuros compradores van a poder evaluar favorable o desfavorablemente, según nuestra experiencia de compra, a este vendedor. A mí me hackearon la cuenta de Mercado Libre, tuve que recurrir a Defensa del Consumidor, tuve suerte ya que me di cuenta antes de que cerrara mi tarjeta y otras que me habían robado. El trámite fue largo, después vino una mediación, al final me hicieron perder plata y tiempo. Dicen acá. A ver, el tema del trámite largo tiene mucho que ver con la situación actual, digamos, de pandemia. En Defensa del Consumidor los plazos están previstos de una manera bastante ágil, y después tiene tanto Corrientes como Chaco tienen necesariamente en esta vuelta a la normalidad que mejorar los plazos. De todas maneras, aunque largos, son más cortos que los plazos judiciales. El resultado, bueno, puede tener que ver con la habilidad de la persona que lo representó. Hay veces que hay que decirle a la gente que en Defensa del Consumidor no hace falta ir con un abogado particular, tienen abogados que los provee la propia entidad. Entonces no hay un gasto con el abogado, muchas veces también se hace autogestión para no pagar los servicios de un abogado, y bueno, viene la empresa con mega estudios jurídicos, digamos, de Buenos Aires, a veces internacionales, a una audiencia, y siempre cuentan con herramientas para tratar de zafar o jugar con esto de la gente, digamos, que la gente no continúa el reclamo y llega un momento que lo abandona, ¿no? Diana, entonces, como cierre, ¿qué podemos recomendar a la hora de hacer algún tipo de operación o cuando tenemos que reclamar algo que no nos cumplieron? Es importante tener en cuenta, como estábamos diciendo, la calificación del vendedor, los productos, las cantidades que nos dicen, todas esas cuestiones previas, y posteriormente, obviamente, si surgió algún tipo de inconveniente, hacer el reclamo administrativo, aunque sea ir a Defensa del Consumidor, manifestar todo lo que pasó y esperar. Después, obviamente, si no tenemos respuesta en Defensa del Consumidor, sí ir a una vía judicial como para tener una sentencia y ver si se puede recuperar eso. Si bien los plazos son más largos, pero no nos podemos quedar sin siempre decir nada. con, claro, el bueno, ya está, me pasó por
¿Cómo dijiste vos? Pijotero. Quería ahorrar 2 pesos. Doctor González, Diana, gracias por venir. Gracias. Ellos fueron... Una Sí, novedad, nada más si me permitís, Sí. con el nuevo Código Procesal Civil a partir de diciembre hay procesos mucho más breves para resolver esto judicialmente. Es un tema interesante para que lo charlemos en algún momento, porque uno simplemente va a hacer un juicio, va a iniciar el juicio, el reclamo, rellenando unos formularios que van a estar predispuestos, y los plazos de resolución son mucho más breves. Ojalá que en la implementación esto no se desnaturalice, pero va a haber una salida judicial mucho más rápida a partir del 1 de diciembre en Corrientes. muchísimas gracias. A ustedes. Ocho de la